Queremos invitar a la economista Magdalena León, quien va a hacer un comentario general y síntesis. El tema es Red Latinoamericana, Mujeres Transformando la Economía entre la Inclusión y la Transformación, desafíos para las mujeres productoras. Magdalena León es economista y feminista, es integrante de la REMTE, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social y del Grupo de Trabajo Feminismos, Transformaciones y Alternativas en América Latina de Claxo. Ha intervenido como asesora en el proceso constituyente y en la definición de políticas públicas y marcos normativos en cuanto a economía social y solidaria, trabajo, producción, soberanía financiera. Integró el equipo de formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Sus publicaciones recientes tienen que ver con economía solidaria y feminismo. Bienvenida. Muy buenas tardes. Saludo al público que nos acompaña desde ayer y también a quienes han sumado el día de hoy. Mi intervención tiene un objetivo fundamental, que es recoger y poner en perspectiva los debates, los temas que han sido tratados a lo largo de tan distintas y ricas presentaciones, y tratar de identificar algunos desafíos de continuidad en esta línea de trabajo que se abre por esta muy buena iniciativa de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Hemos tenido un perfil muy diverso de participantes. Aclaro que obviamente es un intento de síntesis que está dejando por fuera la mesa final, que va a ser una mesa en torno a economía social y solidaria. Entonces, la diversidad de voces y de enfoques ha sido la tónica en estos 2 días, ¿no? Hemos tenido voces analíticas, hemos tenido también experiencias concretas, la presencia aquí de las productoras. Han estado acompañándonos representantes de instituciones públicas, de la cooperación, de ONGs y también compañeras de otros países que nos comparten su experiencia y su visión. En cuanto al público, hemos tenido también una diversidad de perfiles porque asimismo están funcionarias y funcionarios. Ayer vino un grupo de estudiantes de colegio secundario que se interesaron mucho por el tema y dialogaron y debatieron. Y hemos tenido, una presencia variada a nivel de público y lo que ha enriquecido los diálogos. De modo muy rápido, yo quiero destacar 2 cuestiones, ¿no? Que a nivel de evidencias y de constataciones, hay un perfil de información, ¿no? Que tiene que ver con identificar cuál es la situación de las mujeres en general y de las productoras en particular. Nos damos cuenta así que la información ha crecido bastante. No disponemos de toda la información desagregada como necesitamos, pero hay información a nivel de país, a nivel de región, a nivel mundial, ¿sí? Y en esa información hay una lectura predominante, ¿no? Y es mirar cuáles son las brechas que afectan a las mujeres en términos de su situación en el sistema económico y de su situación como productoras. Identificamos así brechas de ingresos, por ejemplo, ¿no? Identificamos brechas en términos de acceso a recursos. Se ha insistido mucho en las brechas de acceso a mercados, las barreras de acceso a mercados. Hemos visto también los temas de empleo y trabajo, las dificultades que se presentan a ese nivel, utilizando caracterizaciones que, como veremos más adelante, necesitamos debatir un poco, ¿no? Esto de la formalidad y la informalidad. En cuanto a las políticas para atacar estos problemas identificados, hemos podido ver asimismo que hay agendas internacionales, nacionales, experiencias avanzadas. Un dato no menor, un dato relevante, creo yo, es que vemos que hay agendas de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres extendidas en diversos espacios, ¿no? Y esa es una constatación interesante que, por ejemplo, desde el Foro Económico Mundial o el Fondo Monetario Internacional
nos han empezado a hablar de igualdad de género, nos han empezado a hablar de igualdad para las mujeres, de alguna manera haciendo eco de planteamientos que vienen siendo avanzados desde un polo distinto de las sociedades, desde un polo distinto de los países. ¿Será que estamos hablando de lo mismo? ¿Será que lo que el Fondo Monetario Internacional nos dice ahora es igual que lo que nosotros desde una perspectiva transformadora podemos decir? Esa es una pregunta que dejo planteada y voy a retomar en los desafíos, ¿no? En cuanto a los avances en política pública, claro, tenemos ya estas agendas y casi un menú de qué debemos hacer para, cómo tenemos que intervenir para. Pero siendo que es importante esta transversalización de la problemática que se ha hecho y de las posibles respuestas, me parece que siendo ese un paso, porque pone sobre la mesa, hace visible un problema, ¿no? Me parece que en términos de cómo atacar ese problema y cómo superarlo, todavía estamos un poco en un terreno de incertidumbre, ¿no? Y aquí podemos constatar en nuestro país las búsquedas que se hacen en el terreno económico, porque se ha tendido, y esta es una construcción muy neoliberal, a situar los asuntos de desigualdad económica, de desigualdad de las mujeres y de desigualdad económica de las mujeres en el terreno de lo social, ¿no? Estos son problemas sociales que tienen que ser atendidos con políticas sociales. Esa ha sido la tónica, ¿no? Y cuesta dar ese paso para mirarlos también como problemas económicos, problemas de nuestro sistema económico que tienen que ser tratados y superados desde la política económica. Esa dificultad de juntar lo económico y lo social, de asumir la política económica como una herramienta para la igualdad hacia las mujeres, esa dificultad la hemos palpado. Entonces, vemos que la superintendencia, por un lado, hace un esfuerzo y trae cosas creativas, innovadoras, ¿no? Nos muestra el manual para las trabajadoras autónomas, luego de hacer una investigación muy concienzuda sobre las ventas de Yambal, por ejemplo, y nos trae eventos como estos, o sea, está trayendo al terreno económico un tema que tiene connotaciones económicas. Pero por otro lado vemos al MIPRO, que nos presentaba ayer su ponencia sobre cómo empujan los emprendimientos, que nos decía con toda honestidad, ¿no es cierto? Esto es una política general que no se detiene, no ha visto cuáles son esos asuntos de género y cómo actuar frente a las mujeres en tanto grupo que tiene especificidades, ¿no? Entonces estamos en un terreno todavía de búsquedas y de muchos desafíos. Ahora bien, de la lectura en cuanto a la situación de las mujeres, yo me atrevería a decir que hay dos generalizaciones que son un poco riesgosas, que a veces son necesarias, pero que son riesgosas. La una generalización es mirar el empleo en relación de dependencia como la situación normal, formal, ideal, digna y necesaria, ¿no? Esa es la forma de trabajo que debe predominar, el empleo en relación de dependencia. Y ver a su vez la empresa capitalista como la unidad ideal, óptima, necesaria, hacia la cual todos debemos tender. Esta generalización, ¿qué nos oculta? ¿Qué no nos deja ver? No nos deja ver otras formas de organizar el trabajo y la producción, que de pronto son las que están aquí más representadas en el público o estuvieron a lo largo de estos 2 días. Teníamos aquí mujeres que vienen de distintos contextos productivos, de distintas formas productivas y de relaciones de trabajo, y que no ven de pronto reflejadas en estas cifras y en estas generalizaciones sus realidades, ¿sí? El otro problema con estas lecturas grandes es que se pone una suerte de énfasis en la vulnerabilidad, que es otro tema que creo que hay que debatir, en los problemas, que está bien verlos, en las brechas, en las desigualdades, está muy bien verlos, pero de pronto no estamos viendo también la otra parte, ¿no? Que es el protagonismo económico de las mujeres. Es un protagonismo en desventaja, es un protagonismo en desigualdad,
pero es un protagonismo, porque de pronto si nos leemos solo desde lo que no somos, no podemos empoderarnos desde la debilidad y desde la negación, no, desde la autonegación. ¿Qué voces contrastaron esta lectura general? Las de las mujeres que vienen, las de las productoras, y ayer tuvimos aquí 3 productoras, que la una nos dijo, a ver, yo vengo de Pichincha, del sector rural, y lo que nosotras hacemos es producir alimentos y aportamos produciendo alimentos que son clave en la vida de todos los ecuatorianos. Su primera afirmación fue esa. No empezó diciendo yo no trabajo, no tengo ingresos, esto, digamos, no. Empezó afirmando su carácter de productora, de mujer que aporta, y luego sí, se presentaron las dificultades. Pero no podemos dejar de ver esta dimensión en nuestras lecturas generales. Estuvo la otra compañera que vino de la Amazonía y dijo, yo vengo, la producción que hacemos viene desde nuestros ancestros, ¿no es cierto? Trabajamos con materiales de nuestra selva amazónica, producimos con unos saberes que son parte de nuestro acervo. Otra presencia súper afirmativa. Luego se dijo, no, pero nuestra llegada a los mercados, las distancias, los otros productos, los problemas que afrontaba, pero primero y antes que nada su identidad y su afirmación como productora. Y por último estuvo la compañera de Esmeraldas que dijo, nosotras producimos con calidad, lo primero que dijo, lo que hacemos tiene calidad, pero tenemos tales y cuales dificultades. Entonces vemos 3 casos en el mismo día que se muestran, se reconocen, se ponen en evidencia. O sea, si no tenemos ese esfuerzo de visibilizar qué hacen las mujeres, de qué maneras, en qué contextos, con qué relaciones, no vamos a poder hacer políticas eficaces, porque entonces las políticas, si se basan en esa lectura generalizada, ¿a qué se van a dirigir? Se van a dirigir a atacar unos problemas que no son los propios o a inducir, ¿no es cierto?, a la desaparición de estas que son modalidades y formas vistas como informales, como que marginales, ¿no? Estamos hablando de la mitad de la actividad económica de un país, o sea, no es poca cosa, estamos hablando de la mitad del empleo. Entonces, una afirmación que yo quisiera hacer aquí es que en términos de los análisis, en términos de las respuestas, pongamos por delante el principio de diversidad económica. Esto no quita leer las desigualdades, no quita leer las desventajas, barreras, brechas, no. Pero sí nos exige, uno, a dar visibilidad a los aportes de las mujeres. Sin esa visibilidad no hay empoderamiento. No podemos hablar de empoderamiento diciendo, ustedes dejen de ser lo que son, pasen a ser otra cosa. La señora que cuida a la vaca es más importante que la compañera que está en la computadora, que en la tecnología. No, no es cierto. A priori yo digo, no. Son tareas valiosas la una y la otra. Entonces no podemos empoderarnos las mujeres, por otro lado, siguiendo e incluirnos, que es el otro término, ¿no es cierto? ¿A qué nos incluimos? La idea es que nosotras nos incluyamos a un modelo de economía y de sociedad que está en crisis, que tiene que ser cambiada, o que haya una inclusión de todas y todos a un proceso de transformación para ir hacia otra sociedad y hacia otra economía. Entonces, bueno, pudimos ver estas aproximaciones generales, pudimos ver hoy día también casos particulares, como el trabajo de la ONG que va a lo micro y que nos muestra qué ocurre con las mujeres en un lugar concreto y las respuestas concretas. Pero ¿qué nos deja esto como desafíos, ¿no? Yo diría que así como se ha insistido mucho en que la economía no es neutral al género, en economía no podemos hablar de neutralidad de género, también cuando hablamos de género no podemos hablar en términos neutrales de la economía, no podemos hablar de agendas económicas neutrales para las mujeres, ¿no? Esto que les decía hace un rato, no es cierto que la idea de empoderamiento que tiene el Fondo Monetario Internacional es igual a la idea de empoderamiento que podemos tener desde nosotras, desde nuestros países, desde nuestros proyectos de cambio. Son ideas distintas. ¿Por qué? A veces hablan de lo mismo, o sea, nos dan el mismo diagnóstico, brecha.
la misma respuesta: autonomía, empoderamiento, ingresos. ¿Estamos hablando de lo mismo en los mismos términos o estamos justamente haciendo abstracción de esta realidad de nuestra economía diversa, de las mujeres, no solo como individuos, protagonizando otro tipo de experiencia económica, sino habiendo generado otras modalidades de hacer economía bajo otros principios, ¿no? Y con otros objetivos? Porque el Fondo Monetario nos habla de una fuerza no suficientemente aprovechada para la acumulación, ¿no? Para la concentración, para estas tendencias corporativas que siguen predominando en el mundo y que se han fortalecido. El Fondo Monetario nos dice: las mujeres no están suficientemente integradas al mercado y ahorita tienen que ser el factor de crecimiento económico. ¿Pero de crecimiento de qué economía? De la economía corporativa. El Fondo Monetario ve muy mal que la señora vaya con una vaca acompañada del perro cantando, que miremos también ese cuadro, qué cosas interesantes puede tener. Eso ve muy mal, porque eso no es trabajo digno, porque no tiene... ¿Y qué ve bien una mujer sentada en un call center sin tener tiempo ni de levantarse al baño, pero ganando un ingreso? ¿Será ese el horizonte que queremos? ¿Ese es el mundo que queremos las mujeres? Me parece que no. El mundo que queremos las mujeres es uno donde nuestra experiencia histórica como protagonistas de la economía sea la clave de la transformación. ¿Y por qué tiene que ser la clave de la transformación esa? Primero, porque es una experiencia que se basa en otros principios que no son la competencia, el egoísmo y la acumulación. Históricamente, en condiciones de desventaja, insisto, las mujeres hemos aportado a la humanidad unas maneras de hacer economía para satisfacer necesidades básicas, para cuidar la vida, para cuidar la naturaleza. ¿Sí? Eso es un aporte material y un aporte ético que da una clave de transformación en un mundo que necesita transformación. Si hay una verdad y un acuerdo, salvo para los grandes poderes mundiales, es que el mundo tiene que cambiar, que este sistema no va más. Y la clave para esa transformación, me parece, está en nuestra experiencia y en los aportes que hemos hecho, que son económicos. Entonces, ¿por qué somos la clave? Porque hay una experiencia con unos principios y unos objetivos distintos. ¿Por qué más? Porque, digamos, tenemos una capacidad de movernos en un mundo más integrado que es el realmente existente. A menudo decimos, bueno, el cambio para las mujeres tiene que darse en función del mercado laboral, ¿no? Y tenemos que organizar la vida. Alguien exponía aquí en la mañana y decía, claro, los empresarios ven la maternidad como un problema, ¿no es cierto?, como un costo. ¿Por qué? Porque la economía, que es admitida como economía, se organiza de espaldas a los procesos reales de la vida, ha roto con la vida, ¿no? La economía capitalista es la primera forma económica que hizo una ruptura con el proceso real de la vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Volver a retomar, a sintonizar la economía con los procesos de vida que tienen tiempos, espacios, momentos y ciclos, ¿no? Y entonces es poner al revés. Por eso la economía feminista ha planteado el enfoque llamado de la sostenibilidad de la vida, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la economía? Y que no es una cosa nueva que viene de nuestro acervo histórico. Sostener la vida en todas sus formas. La vida humana, la naturaleza, sus equilibrios, su capacidad de recomposición, su recreación, ¿no? Sostener la vida, cuidar la vida. Ese es el objetivo. Y en función de eso deben organizarse tecnologías, horarios de trabajo, relaciones de producción, todo. No en función de la acumulación de capital en pocas manos a través de corporaciones que van acaparando todo y que van rompiendo con la vida. Un autor francés nos decía en los años 90 que el neoliberalismo lo que busca es destruir cualquier forma colectiva que pueda hacer resistencia a la lógica del mercado. Y creo que estamos en ese umbral, en esa frontera. Y por eso el Fondo Monetario nos dice que ya no, las mujeres no anden por ahí con su vaca ni cuidando a su niño, sino que vengan aquí a trabajar por un salario, porque eso es desconstituir esas formas colectivas que las mujeres, de las cuales las mujeres somos el corazón. Donde ustedes ven comunidad,
donde ven asociación, donde ven cooperación, hay mujeres, ¿no? Y esa es la forma de resistir a una lógica mercantil. Y para terminar y no extenderme más, entonces, hay otros desafíos que ya no tienen que ver solo con esta agenda de las mujeres y cómo la colocamos en relación con otras agendas, porque es importante también decir eso. La agenda de las mujeres nunca, digamos, la que ha tenido una proyección y la que ha logrado cambios, nunca ha sido autorreferida. Ha estado siempre en relación con agendas de transformación de nuestros países, de nuestras regiones y del mundo. Nunca hemos hablado solo de nosotras y por nosotras, ¿no? Y por eso en estos años ha sido tan importante que podamos proyectar la idea de soberanía, de defensa de lo público, de una serie de temas que a priori no son vistos como nuestros, pero que en realidad son nuestros y han sido empujados desde nosotros, ¿no? Entonces, algunos desafíos tenemos, ¿no? Porque en esta conjunción de mujeres, género, feminismo y producción, no podemos confundir, por ejemplo, producción y productividad. Ayer oíamos unas presentaciones que nos decían la productividad y las mujeres nunca nos hablaban de productividad, ¿no? Una cuestión de conceptos que no puede pasar por alto. Entonces, cuando hablamos de productividad, en teorías económicas hay distintas acepciones, ¿no es cierto? Y justamente la visión neoliberal que busca en términos de productividad el mayor rendimiento con los menores recursos. ¿Qué diríamos de una productividad para la sostenibilidad de la vida o para el buen vivir, ¿no? Sería una productividad que busca hacer equilibrios de vida en condiciones de justicia. Esa sería una productividad que puede ser medida materialmente. En fin, asimismo, el tema de la inclusión y la transformación. ¿A qué nos queremos incluir? ¿De qué estamos excluidas? ¿Cuál es la inclusión que tenemos que construir colectivamente a un modelo distinto, no a esto que tenemos, a esto que predomina en el mundo? No queremos incluirnos a eso. La inclusión no puede darse sin transformación. Y hemos visto que la transformación para las mujeres tiene sinergia, ocurre cuando hay procesos de cambio. No es incompatible, por ejemplo, igualdad y justicia para las mujeres con el neoliberalismo. Esas son cosas incompatibles, no pueden darse, son opuestos. En cambio, en los procesos de cambio nosotras avanzamos, porque somos parte de eso. El otro tema es el de mercado y mercados, ¿no? A veces cuando se habla de mercado se dice, no es el mercado, es el de la esquina, pues donde yo compro las cosas, ¿no? Y con el intercambio con las productoras hay esa preocupación. Yo saco mis productos al mercado, y cuando decimos saco al mercado es a un lugar físico. Pero mercado es más que eso, es una relación, ¿no? Es una relación histórica. El intercambio ha existido siempre, la posibilidad de, en un lugar físico, en la esquina, en mi casa, donde fuera, intercambiar bienes y servicios que son necesarios con ganancia, sin ganancia, ¿no? Pero el problema en el neoliberalismo es que hay una lógica de mercantilización, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? ¿Qué es esa lógica de mercantilización? Que es convertir todo bien y todo servicio en algo susceptible de apropiación privada y de compraventa, ¿sí? Ese es el problema que ahorita sufre la humanidad, ¿no es cierto? Porque ya hay procesos de apropiación privada de los bienes básicos de la vida, por ejemplo, el agua, las tierras, los bienes del suelo y del subsuelo, aquellos bienes comunes. Por eso es tan importante defender lo que hemos logrado en estos 10 años, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no es cierto? La posibilidad de visualizar, hay bienes comunes, son estratégicos, son de todos, no pueden ser privatizados, no pueden ser mercantilizados, así como los seres humanos no deberíamos y no podríamos ser. Entonces, aclararnos y tener estos debates sobre qué estamos entendiendo por cada cosa. Y por último, me salto muchos otros elementos que podríamos debatir, pero el tema de competencia, porque la institución que organiza esto habla de poder de mercado y el evento se llama, alude a la competencia, ¿no? Y entonces, de pronto, en esas agendas de empoderamiento convencional, de empoderamiento capitalista, de empoderamiento corporativo, decimos, no, las mujeres tenemos que ser más competitivas, ¿no es cierto? Tener herramientas para la competencia, ¿sí? Y el objetivo es la competencia. Pero en realidad, y tal como interpreta
la superintendencia, la competencia es un medio, no un fin. Y se ha resignificado porque en las condiciones de concentración económica que ahora predominan, ¿no? Y lo que hemos vivido como país, ¿no es cierto? Vienen las grandes corporaciones y van absorbiendo capacidades de demanda, por ejemplo, y ya no tenemos, como la superintendencia en su momento denunció, una red de distintas farmacias, de distintos propietarios, sino la gran cadena que acapara todo, ¿no? No tenemos las tiendas y los mercados y los puestitos, sino el gran supermercado que acapara todo. Entonces, por eso, en esas condiciones de concentración, la competencia se vuelve una herramienta para democratizar el mercado, ¿sí? Pero no puede ser un principio de acción económica, ni menos aún un objetivo, porque esta inclusión transformadora, antes que en la competencia, se basa en la cooperación, en la colaboración, en la complementariedad, en la reciprocidad, en esos valores y principios que hemos cultivado las mujeres, que les hemos proyectado y que han sido en buena medida la base de nuestra experiencia económica. Bueno, eso les dejo como resumen y como desafíos siempre parciales, pero que ojalá tengamos oportunidad de seguir en esta línea de trabajo. Muchas gracias.